estuvo. Ahí está. Cuando nosotros graficamos una función logarítmica, ¿sí? Vieron que siempre la curva de la función logarítmica, o casi siempre, o en las que trabajamos nosotros, tiene una forma algo así, ¿sí? Obviamente acá está súper desprolijo, ¿está? Pero este es el eje Y, este es el eje X, ¿sí? Siempre que graficamos la función logarítmica tiene una curva de esta manera, que crece al principio muy rápido y después cada vez crece, pero menos, ¿sí? En este caso, esta es una función logarítmica. No le puse base, no le pongo nada. Vamos a poner base 2 de x, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea? Que nosotros podamos encontrar, que de hecho esta herramienta la van a necesitar para hacer la actividad que les queda pendiente. Que nosotros podamos encontrar dónde esta función, es decir, esta línea verde, corta con el eje X, es decir, en este caso sería este puntito. La idea es la siguiente, poder encontrar cuánto vale ese punto. El corte con X se llama de varias formas. Se llama corte con X, se llama raíz, o se llama también intersección con X. Es donde la función, lo voy a anotar así con letra fea, pero vale la pena. Intersección con X. Ese valor, o mejor dicho, ¿cuál va a ser la idea de la clase de hoy? Ver cómo encontrar ese valor sin la necesidad de ver el gráfico. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Entonces nosotros, no sé, después yo les voy a dar una función que va a ser una función así, una función logarítmica así, y ustedes van a tener que buscar el corte con el eje X. Si yo miro el gráfico es muy fácil, porque si este valor es 2, ya sé que el corte es en 2. Si este valor es 7, ya sé que el corte es en 7. Bueno, ¿cuál va a ser la idea? Porque en la prueba se los voy a pedir, ya les aviso que va a haber un punto así. Poder encontrar ese valor, ¿sí? Pero analizándolo de manera conceptual, sin la necesidad de hacer el gráfico, sin la necesidad de ver el gráfico. ¿Está? Entonces, yo acá, ¿qué hice? Me anoté dos funciones logarítmicas. Esperen, vamos a hacer así. Yo me anoté dos funciones logarítmicas, que son esta y esta, que son bien distintas y bien difíciles, entre comillas. Y lo que vamos a hacer es buscar dónde esas funciones cortan con el eje X, ¿sí? Pero lo vamos a buscar no mirando el gráfico, lo vamos a buscar de manera, o lo que en matemáticas se llama de manera analítica, ¿sí? Haciendo un análisis. Para eso, a ver, hay una especie de truquito. Yo voy a explicar de dónde sale el truquito. Este punto, cualquier valor que esté en el eje X, por ejemplo, este que está acá, ¿sí? Ese punto, no sé, lo voy a llamar A, ¿sí? Ese punto A, esperen que esto no escribe, ahí está. Ese punto A tiene dos coordenadas, una coordenada de X y una coordenada de Y, ¿sí? La pregunta es, ese punto A ver si alguien me ayuda, ¿a qué altura está del eje X? 0. No sé, acuérdense que el eje X es el horizontal. 2, muy bien. ¿Y a qué altura está del eje Y? Ahí sí va la respuesta que me generó recién. Está al 0, ¿sí? Bueno, y este punto B que tengo acá, voy a hacer lo mismo. ¿A qué altura está del eje X y a qué altura está del eje Y? 7. 7 de X y 0 de Y, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero que vean? Que cualquier punto que ustedes tomen acá sobre el eje X, por ejemplo, este, el que a ustedes se les cante, ¿sí? Le voy a poner la letra C, va a tener un determinado valor de X, justamente porque va a ir eh, moviéndose por el eje X, justamente porque es el corte con el eje X. Pero lo importante es lo siguiente, que cualquier punto que nosotros tomemos de acá del eje X, ¿a qué altura va a estar del eje Y? Siempre. A ver si alguien me ayuda. 0. ¿Sí? Esa es la clave. Cuando yo quiero buscar el corte con el eje X, que también se llama raíz, que también se llama intersección con X, en palabras caseras, donde la función corta el eje X, tengo que, el machete es el siguiente, tengo que reemplazar a la Y por 0. Ese es el machete más importante de la clase de hoy. Para encontrar el corte con el eje X, tengo que reemplazar a la Y por 0. Bueno, ¿cómo se hace esto? Voy a borrar esto que está acá y vamos a ir a los dos ejercicios que tenemos. ¿Sí? El machete, entonces, repito, para encontrar, como dice el título, la intersección con el eje X, donde la función
corta el eje X, es reemplazar a la y por 0. Entonces, en esta primera función, ¿sí?, que nosotros tenemos acá, habría que reemplazar a la y por 0. Bueno, la y es el elemento que tenemos acá, es el nombre de la función. A veces aparece como y o a veces aparece como f de x, ¿sí? Es lo mismo. Decir y igual a 0 o f de x igual a 0 es lo mismo, ¿sí? F de x y, no sé, si se llama g de x, también. Hay que reemplazar a la función por 0. Entonces, es lo que vamos a hacer ahora. Si yo reemplazo a la y por 0, es decir, a esta y la reemplazamos por 0, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar logaritmo en base 2 de x menos 3. La pregunta es, ¿cómo se resuelve esto? ¿Alguien tiene una idea de qué se podría llegar a hacer? ¿O qué es esto? ¿O cómo encuentro el valor de x acá? Miren, se los voy a poner al revés, a ver si lo identifican. Se supone que lo saben hacer porque lo único que estoy haciendo es dar vuelta a las cosas, no estoy haciendo nada nuevo. Tengo el logaritmo en base 2 de x menos 3 es igual a 0. ¿Cómo se llama este número que está acá abajo? ¿Qué es? ¿Es un exponente? ¿Qué es? La base. La Base, base, muy bien. ¿Y todo esto? argumento. Bien. Y esto es el resultado. Nosotros vimos la definición de logaritmo. Nosotros vimos que la base elevada al resultado me tiene que dar el argumento, que en este caso es todo el paquetito. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Escribir eso, como resolvieron todas las ecuaciones logarítmicas. 2 elevado a la 0 me tiene que dar el argumento, que en este caso es x menos 3. Si resolvemos, 2 elevado a la 0 es 1, cualquier número elevado a la 0 es 1, y acá me va a quedar x menos 3. ¿Y cómo termino de despejar ahora? Acá alguien me tiene que ayudar. ¿Cómo hago para dejar a la x sola? Pasas al menos. Pasas el 3 sumando. Muy bien, pasamos el 3 sumando, así que me va a quedar 1 más 3 es igual a x. Así que la x en teoría vale 4. ¿Qué quiere decir esto? A ver, mucha información no me da, pero sí me da lo importante. ¿Qué quiere decir esto? Que si vos vas a GeoGebra, ¿sí?, y graficás esta función que está acá, que se las voy a remarcar para que no queden dudas, si vos graficás esta función que estoy acá haciéndola en un recuadro, ¿sí?, obviamente el GeoGebra que va a tener el eje Y, el eje X, ¿sí? Esperen que les voy a anotar los datos. Este es el eje X, este es el eje Y. ¿Qué es lo fijo, fijo, fijo? Bueno, que esta función, cuando la X valga 4, va a pasar por acá. Sí o sí va a pasar por ahí. Después, obviamente, ¿no? Está la curva. Que la curva seguramente va a ser algo así por el estilo, pero digo, sí o sí tiene que pasar por el 4. Si no pasa por el 4, algo está mal. Entonces, esa es la idea de encontrar la intersección, o mejor dicho, cómo darme cuenta por dónde va a pasar la función sin la necesidad de hacer el gráfico. ¿Sí? Acá tenemos otro ejemplo. A ver, les puede aparecer varias situaciones. ¿Qué es lo importante? Que ustedes sepan esto, sepan resolver una ecuación logarítmica, que es el tema anterior. Los gráficos que vamos a hacer no son muy complicados, ¿sí? Y las ecuaciones que se le van a aparecer no son muy complicadas. Tienen que tener solamente cuidado en cómo, despejan, ¿sí? Fíjense acá, el segundo ejemplo que les anoté. ¿Alguien quiere preguntar algo del primero? ¿O se entendió más o menos el concepto? El silencio me dice que más o menos se entendió. Lo mismo, quiero saber, para el segundo ejemplo, ¿no? Quiero saber dónde esta función corta el eje X, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el machete? El que tengo acá. Igualar la función, la Y, la F, la G, la H, como se llame la función, igualarla a 0. Entonces, a la Y esta la reemplazamos por 0 y en este caso, ¿qué nos queda? El logaritmo en base 2 de X, pero ahora el más 4 está fuera. ¿Sí? La pregunta es, ¿puedo acá directamente aplicar lo mismo que recién? Es decir, la base le va al resultado, me da el argumento. ¿Sí o no? No sé. Escucho ofertas. Qué silencio. Está dura la cosa.
Bueno, lo digo yo. Después la práctica la van a tener que hacer ustedes. Eh, cuando, o mejor dicho, ¿cuándo puedo aplicar esta definición? Es decir, la base le va al resultado, me da el argumento. Cuando tengo el logaritmo con una determinada base, con un determinado número y un argumento, ¿sí? Igualado a un resultado. Poder Cuando, contarlo. cuando tengo otra cosa, primero tengo que despejar, ¿sí? Entonces, en este caso, lo primero que tengo que hacer es pasar el 4 para el lado izquierdo, ¿sí? Si paso el 4 para el lado izquierdo, ¿cómo pasa? Restando. Restando, muy bien. Así que, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 0 menos 4 es igual al logaritmo en base 2 de x. 0 menos 4, obviamente si hacemos la cuentita, nos va a dar menos 4. Y esto nos va a quedar logaritmo en base 2 de x. Ahora que el logaritmo está solo, ¿sí? Yo puedo aplicar, mejor dicho, la definición de logaritmo, ¿sí? Si yo aplico la definición de logaritmo, ¿cuál sería la base acá? A ver que alguien me ayude. 2 nuevamente, elevado al resultado, que en este caso es menos 4, me tiene que dar el argumento. ¿Cuál es el argumento de esto? X. X, ¿sí? Y ahora la pregunta es, ¿cómo resuelvo 2 elevado a la menos 4? Se da vuelta al 2. Muy bien, lo voy a hacer acá al costadito. Esto igualmente lo pueden hacer con la calcu. Elevar 2 a la menos 4 es lo mismo que hacer un medio a la cuarta. Epa, ese 4 salió medio feo. ¿Sí? Recuerden que cuando el exponente es negativo, se invierte la base. Que en este caso es 2, si lo de vuelta es un medio. Bueno, si hago un medio a la cuarta, esto me va a dar 1 sobre 16. ¿Sí? ¿Por qué 1 sobre 16? Bueno, porque debería ser 1 a la cuarta, que es 1 por 1 por 1 por 1, que me da 1, y 2 a la cuarta, que es multiplicar al 2 4 veces. Y eso me da 16. Por lo tanto, el resultado de 2 elevado a la menos 4 es 1 sobre 16. Si hago la cuentita de cuánto vale 1 sobre 16, me va a dar 0, no sé cuánto. ¿Está bien? No hace falta que lo haga porque quiero que entiendan el concepto. Pero cuando haga el gráfico, epa, esto salió medio. Cuando haga el gráfico, nuevamente lo mismo. Este es el eje Y, este es el eje X. ¿Qué es lo que yo sé seguro, seguro, seguro? Que la función va a pasar por este valor de X. Es decir, repito, el 1 sobre 16 es 0,01, es decir, es un número bien chiquito. Si te hacen la cuenta, les va a dar exacto. Pero va a estar acá, cerquita del 0, es decir, el 1 sobre 16 va a estar por acá. Bueno, la función, sea como sea la función, pero va a pasar por acá. ¿Sí? Entonces, con esta herramienta, ustedes van a poder hacer el último punto que tienen, y de hecho hay un punto en la evaluación, ya se los anticipo, donde van a tener que encontrar la intersección con el eje X de la siguiente, de esta manera. ¿Está bien? ¿Preguntas o nada? Qué silencio, ¿eh? Bueno, a ver, vamos a borrar esto. A ver, ya sabemos cómo encontrar. A ver, o mejor dicho, me voy a anotar el machete para que ustedes se lo macheteen también. Lo voy a escribir. Entonces, para encontrar el corte con el eje X, tengo que igualar la Y igual a 0. ¿Sí? Ese es el machete. Creo que no hay muchas preguntas. Yo, a ver, igualmente después le subo esta parte de la clase que la estoy grabando, ¿sí? Entonces, este es el primer machete que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Ya sabemos cómo encontrar el corte con el eje X. ¿Qué vamos a hacer? Cómo encontrar el corte con el eje Y. Es decir, con el eje que está vertical. No sé cómo hacer el signo de pregunta.
Espérenme. Bueno, no puedo poner el signo. Ahí está. Entonces vamos a poner así. Bueno, ¿qué es lo que quiero que vean? Lo siguiente. Y ya con esto terminamos, aunque nos va a llevar un poquitito. ¿Cómo encontrar el corte con el eje Y? Para el corte con el eje X, que fue lo primero que hicimos acá, ustedes saben que en un gráfico hay dos variables. Una es la variable de X y otra es la variable de Y. ¿Sí? Para encontrar el corte con el eje X, la Y vale 0. Para encontrar el corte con el eje Y, ¿quién va a valer 0? X. Exactamente. El machete es el contrario. Lo voy a anotar. Es el mismo que tengo acá, pero al revés. A ver si me deja escribir esto. Ahí está. Para encontrar el corte con el eje Y, tengo que igualar X igual a 0. Este es más fácil, ¿sí? Pero repito, ¿qué es lo que estoy buscando? Cuando nosotros hagamos el gráfico, por ejemplo, no sé, vamos a hacer este, que lo tenemos acá ya. Vamos a poner igual. Estoy yendo despacio, así ustedes se machetean lo que quieren, ¿eh? La función era logaritmo en base 2 de x menos 3. ¿Sí? Y acá teníamos, y vamos a hacer otra, igual logaritmo en base 2 de x más 5. O vamos a poner más 4. Esperen que está entrando y saliendo gente. Entonces, el machete es el siguiente. Cuando yo quiero encontrar dónde una función corta a un determinado eje, acuérdense que los ejes, ¿cuáles son? Son las liñitas. ¿Sí? Son las liñitas. O mejor dicho, son los parámetros en los cuales nosotros nos valemos para graficar. Acuérdense que el vertical es el eje Y y el horizontal es el eje X. Si yo quiero saber dónde una función corta con el eje Y, el machete es este. Igualar la X a 0. Si quiero saber dónde corta con el eje X, el machete es igualar la Y a 0. ¿Sí? El machete es igualar la otra variable a 0. Entonces, quiero saber dónde esta función, ¿sí? Logaritmo en base 2 de x menos 3, dónde corta, o mejor dicho, a qué altura pasa de este eje, del que estoy marcando acá en vertical. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿qué tengo que hacer? O mejor dicho, ¿cuál es mi machete? Bueno, si quiero saber dónde pasa o dónde corta en el eje Y, lo que tengo que hacer es igualar la otra variable a 0. ¿Sí? Entonces, fíjense qué pasa en este caso. Vamos a reemplazar y ver qué pasa. Acá tengo Y igual logaritmo en base 2, ¿de qué me va a quedar? De 0 menos 3. Calculo que están todos de acuerdo. ¿Sí? Y es igual al logaritmo en base 2 de menos 3. Bueno, ¿qué es lo que tengo que pensar acá? Recordar lo siguiente, o mejor dicho, intentar entender este concepto. Nosotros vimos, cuando vimos el logaritmo, esto seguramente ustedes lo tienen clarísimo, pero lo repasamos igual, vimos que el argumento, que en este caso es menos 3, nunca puede ser algo negativo, ¿sí? Siempre tiene que ser algo mayor que 0. Entonces, vamos de vuelta a retomar el concepto. Nosotros estamos buscando dónde el gráfico corta con el eje Y, ¿sí? Para eso reemplazamos a la X por 0, que fue lo que hicimos acá. ¿Y qué nos dio? Un argumento negativo, ¿sí? Eso también, ténganlo en cuenta para el machete. Como el argumento es negativo, esto no se puede resolver, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué es lo que deberíamos plantear nosotros acá? Bueno, que 2 elevado a la Y nos tiene que dar menos 3. Bueno, no hay ningún exponente que vos puedas poner acá para que el resultado de 2 elevado a ese exponente te dé algo negativo. ¿Qué quiere decir esto? Lo paso al lenguaje casero para que entiendan. Cuando el argumento es negativo, no hay corte con quién. ¿Qué estábamos buscando nosotros? ¿El corte con quién? Con el Y. No hay corte con el eje Y. ¿Por qué pasa esto? Bueno, en la clase del viernes nosotros vimos que justamente esta función, yo la voy a hacer así nomás, pero este menos 3 lo que hacía,
Ahora si quieren después lo comprobamos en el GeoGebra. Este menos 3 lo que hacía era desplazar la asíntota para la derecha. ¿Sí? Es decir, acá va a haber una asíntota. Y el gráfico va a quedar algo así. Bueno, la pregunta es, ¿ven que esta curva corta al eje Y o no? No. No, ¿está bien? ¿Por qué? Porque toda la curva está desplazada 3 lugares hacia la derecha. Entonces, esto, si vos lo seguís estirando para abajo, se va a ir acercando a la asíntota, pero nunca la va a pasar. Por eso el concepto de asíntota. Y a la derecha se va a seguir yendo hacia el más infinito. Entonces, cuando lo de adentro del argumento nos dé algo negativo, quiere decir que la función no va a cortar al eje Y. ¿Sí? Así que ténganlo en cuenta. ¿Está? Ese es uno de los machetes importantes también. Lo que está adentro del argumento tiene que ser algo positivo. ¿Sí? A ver, lo estoy repitiendo 15 veces y de manera distinta porque ya preparé la evaluación, ¿sí? Así que ténganlo en cuenta. Vamos a hacer este segundo ejemplo. Nuevamente lo mismo. Quiero encontrar el corte con el eje Y, ¿sí? Para encontrar el corte con el eje Y, tengo que igualar la X a 0. Entonces, nuevamente lo mismo, la X tiene que valer 0. Si reemplazo, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar Y igual al logaritmo en base 2 de 0 más 4. Yo esta parte la hago rápido, cualquier cosa ustedes me frenan, ¿sí? Abren el micrófono y preguntan lo que quieren. Entonces, ¿qué me va a quedar? Que Y es igual al logaritmo en base 2 de 4. Bueno, este es el argumento en este caso, ¿sí? El 4. La pregunta es, obviamente calculo que está a la vista de todos, que es un número positivo, así que en teoría no habría problemas, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Plantear la definición del logaritmo. Nuevamente lo mismo. Esperen que vamos a cerrar esto. Nuevamente lo mismo. La base, que en este caso es el 2, elevada al resultado, que en este caso es la Y, me tiene que dar el argumento. Entonces voy a escribir eso. 2 elevado a la Y me tiene que dar 4. La pregunta es, para todos y todas, ¿cuánto tiene que valer la Y acá? 2 elevado a ¿cuánto da 4? 2. 2, exactamente, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir que la Y nos dé 2? Bueno, que ese es el resultado que estábamos buscando, ¿sí? Ese es el resultado que estábamos buscando. Entonces, si nosotros haríamos un gráfico aproximado, ¿no? No estoy diciendo exacto porque para eso tenemos el GeoGebra. Si nosotros haríamos el gráfico aproximado de esta función, este es el eje Y, este es el eje X. ¿Qué es lo que sé seguro? Que esta función que les voy a resaltar ahora, esta función que tengo acá, cuando vos hagas el gráfico, seguro, 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 esa función va a pasar por el 2 de Y. Seguro. Después no sé qué forma va a tener. Seguramente al ser una función logarítmica, me va a quedar algo así. ¿Está bien? Pero ¿qué es lo importante? Que yo pueda encontrar el dato sin la necesidad de ver el gráfico. Ustedes van a decir, bueno, profe, ¿para qué no hiciste usar GeoGebra? Bueno, el GeoGebra es una herramienta complementaria, ¿sí? Esto es otra herramienta, son herramientas. Después, a la hora de, no sé, de resolver un ejercicio, ustedes van a poder usar un abanico de cosas importantes. Pero bueno, tienen que saber que la herramienta existe. Entonces, ¿qué es lo que está bueno de esto? Lo siguiente, que sin usar el GeoGebra, justamente, voy a borrar todo. Voy a borrar esto. Pueden preguntar lo que quieran, ¿eh? Fíjense, de esta función que vamos a resaltar, de esta función que está acá, ya encontré el corte con el eje Y. La pregunta es, quiero buscar ahora, porque estoy aburrido, el corte con X. ¿Qué tengo que hacer? A ver si alguien me ayuda. Alguien me tiene que ayudar, loco. Reemplazarla ahí por 0. Muy bien, reemplazo a la otra por 0. ¿Sí? Entonces, en esta ecuación, si reemplazo a la Y por 0, esto me va a quedar 0 es igual al logaritmo en base 2 de X más 4. ¿Qué es lo que puedo hacer? Aplico la definición de logaritmo para averiguar cuánto vale la X. La base
la base elevada al resultado me tiene que dar todo el argumento. ¿Sí? Entonces, en este caso, la base es 2, elevada al resultado es 0, me tiene que dar x más 4. Si resolvemos, 2 elevado a la 0 es 1, y acá tengo x más 4. Bueno, este x más 4, para despejarlo, este más 4 justamente lo tengo que pasar restando hacia el lado izquierdo, así que me va a quedar 1 menos 4. Calculo que en eso están todos de acuerdo. Así que acá me va a quedar la x solita. Bueno, si hago 1 menos 4, esto me va a quedar menos 3. Y este es el valor del corte con el eje x. Bueno, fíjense que ya tengo dos datos que son los más importantes de una función logarítmica. ¿Dónde corta? Con el eje, epa, esto se me trabó. ¿Dónde corta? Con el eje y dónde corta con el eje x. Entonces, en el gráfico, fíjense lo que voy a hacer ahora. Sin usar el GeoGebra, ¿sí? Yo ya sé que esta función, esta, que está acá resaltada en verde, tengo dos datos. Tengo este dato que pasa por el eje y en 2 y tengo este dato que pasa por el eje x en menos 3. Entonces los marco. En el eje y marco el 2, aproximado lo estoy haciendo, ¿eh? Y en el eje x marco el menos 3 que está acá a la izquierda. ¿Sí? Yo ya sé que la función va a pasar por esos dos puntitos. La pregunta es, ¿alguno de ustedes que vino el viernes y prestaron atención a la clase, si miran la fórmula, epa, si miran esta fórmula, ¿sí? ¿Saben dónde va a estar la asíntota o no? O ni a palo, es un dato imposible. En el menos 4. En el menos 4, bien, Cata. ¿Por qué va a estar en el menos 4? Vimos el viernes que el valor de acá adentro, el opuesto, mejor dicho, al valor de acá adentro, me da el valor de la asíntota. Entonces, en el menos 4, es decir, vamos a hacerlo, recuerden que yo estoy haciendo todo aproximado, ¿eh? En el menos 4, es decir, por acá, menos 4, va a estar la asíntota. ¿Sí? Pim, 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 pim. El gráfico no pasa de acá. Entonces, con la asíntota y estos dos puntitos, yo ya me podría hacer un gráfico aproximado que sería una curva. Bueno, mi pulso es un desastre, pero que sería una curva así. Vamos a ver si sale otra vez bien. Bueno, acá a la altura del menos 3 se complica todo. Pero esta que está acá, esa línea azul, sería aproximadamente el logaritmo en base 2 de x más 4. ¿Está bien? Y esta es la herramienta para poder graficar funciones logarítmicas de manera aproximada. ¿Sí? Repito, este video que lo voy a subir ahora, no estoy subiendo muchos videos porque no quiero llenarlos de material. Pero este video particularmente, por eso lo puse a grabar, es fundamental, pero totalmente fundamental para hacer la evaluación. Saber cómo encontrar el corte con X y saber cómo encontrar el corte con Y. Obviamente también lo de la clase pasada, lo del viernes. Saber dónde encontrar o dónde graficar la asíntota. Más allá de la desprolijidad, fíjense que mi pulso es una basura. Lo pueden ver ahí en la curva que hice. No importa, ¿sí? Lo importante es analizar el concepto y saber esto que está acá. Estos dos machetes. Para encontrar el corte con el eje X, tengo que igualar la Y a 0, y para encontrar el corte con el eje Y, tengo que igualar la X a 0. ¿Sí? ¿Por qué también le estoy dando tiempo a esto? Y lo estoy intentando explicar de varias maneras distintas, porque para el tema que viene, que son otras funciones, vamos a tener que hacer exactamente lo mismo. Y también lo vamos a hacer para las ecuaciones exponenciales, ¿sí? Así que vamos a hacer una cosa porque quedan 3 minutos. Vamos, les dejo de compartir. Esperen que vamos a esto